Señor, estamos en este lugar por tu misericordia, por tu gracia que nos ha alcanzado, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, tu gracia que nos ha alcanzado, Señor, aun cuando no lo merecemos, aun, Señor, cuando, al igual que la semana pasada, veíamos tu juicio sobre el pecado. Aún así, Señor, tu gracia es mucho más grande. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a este siguiente capítulo en el libro de Génesis para reconocer tu gracia. A pesar de nuestros repetidos errores, tu gracia nos alcanza, Señor, porque es por tu gracia y por tu misericordia que estamos aquí. Y pedimos que en esta preciosa mañana tú hables a nuestras vidas, tú toques nuestros corazones y nos ayudes a reconocer que es por tu gracia que día con día tú nos das una segunda oportunidad, Señor. Santo eres y te reconocemos, Señor. Oramos y ponemos nuestros corazones, pero Señor, pero sobre todo nuestros corazones los ponemos en tus manos. Toca esa raíz de nuestros corazones que necesita ser cambiado, que necesita expresar: santo eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, tu iglesia a una voz dice: amén, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Es como siempre una bendición de parte de Dios tener a cada uno de ustedes aquí. Una cosa preciosa cada vez que los tenemos aquí, pero es aún más precioso cuando vemos personas que tal vez nos visitan por primera vez. Así que si usted está aquí por primera vez, por favor, reciba un caluroso saludo de parte nuestra. Y nada más queremos decirle, al final del servicio, a nuestra hermana Lulu va a estar en la parte de atrás y tiene un regalo para cada uno de ustedes. Así de que por favor no se vaya sin recibir ese regalo. Cantábamos en este momento este canto tan precioso que dice: santo, santo eres tú. Y reconocemos que la santidad de Dios, en la santidad de Dios, Dios tiene que constantemente ser un juez justo para con nosotros, para con el mundo. Dios es justo en cómo Dios juzga las cosas. Pero Dios es aún todavía su gracia y su misericordia. A pesar de que nosotros merecemos la justicia de Dios, la justicia de Dios dice que nosotros mereceríamos pagar las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Pero la misericordia y la gracia de Dios nos dicen que Dios es tan lleno de gracia y de misericordia que constantemente Dios está dispuesto a perdonar aquellos errores que nosotros cometemos, aun cuando los cometemos repetidas veces el mismo error. ¿En algún momento usted ha tropezado con la misma piedra? No solo estoy hablando, no estoy hablando de la canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. No. Estoy hablando de tropezar en la vida con la misma piedra. Y parece que vas y haces las cosas una vez y te das de frente y caes y fallas y cometes el error y pagas las consecuencias, y luego de nuevo vuelves a lo mismo y vuelves a tropezar con la misma piedra, y nos damos una vez y cometemos un error, y no solamente lo cometemos una vez. A veces decimos: Señor, te prometo que no vuelvo a cometer ese error. Vamos de nuevo y volvemos a cometer el mismo error que dijimos simplemente un par de días antes que no lo cometeríamos. Y es ahí donde la gracia de Dios es aplicada en nuestras vidas.
Y es por eso que le hemos llamado a al título de nuestro mensaje esta mañana en Génesis capítulo 20, gracia en medio de nuestros errores. Gracia en medio de nuestros errores. ¿Qué significa gracia en medio de nuestros errores? Muchas veces puede ser que el miedo, en diferentes situaciones en la vida, entramos en cierto temor en la vida, tenemos cierto miedo en ciertos momentos de la vida, y en esas situaciones de la vida donde entramos o experimentamos el miedo nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. E incluso vamos y repetimos errores que ya hemos cometido en el pasado, como lo decía anteriormente. Eso lo hace el miedo. Y en esos momentos es cuando la gracia inagotable de Dios interviene en nuestras vidas a ayudarnos en medio de nuestras debilidades. El miedo nos desvía constantemente, pero la gracia de Dios también constantemente interviene y nos restaura. El miedo nos desvía porque el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas, mas la gracia de Dios constantemente interviene y nos restaura. Y es por eso que hoy vamos a hablar de cómo podemos experimentar la gracia de Dios en medio de nuestros errores. Estoy seguro que si hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros aquí hemos cometido errores? Todos vamos a levantar la mano porque somos pecadores imperfectos. De hecho, siempre lo digo, este es el lugar perfecto para la gente imperfecta. Aquí no vas a encontrar perfección, la única perfección es la de Dios. Nosotros somos imperfectos. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han cometido el error constantemente, el mismo error, una y otra vez? Estoy seguro que todos vamos a decir, sí, yo lo he cometido el mismo error más de una vez. O sea que todos estamos en el mismo barco, todos estamos en la misma situación. ¿Cómo podemos experimentar gracia en medio de nuestros errores? En Génesis capítulo 20, donde estamos en esta mañana, nos encontramos en uno de esos pasajes en la Biblia, cuando Abraham y Sara, su esposa, llegan a otra ciudad, llegan a la ciudad de Gerar, dice el capítulo 20 del libro de Génesis. Y ahí, por temor a ser asesinado Abraham, debido a la belleza de su esposa Sara, a pesar de que Sara ya estaba entrada en años, ya Sara tenía 89 años cuando llegan a Gerar. Porque acuérdese que después de esto, un año después, Sara llega y tiene a Isaac, y Sara tiene a Isaac, da a luz a Isaac a los 90 años, y a los 89 años todavía Sara deslumbra una belleza increíble. Que ahí está Abraham con miedo de que por la hermosura de su esposa, lo van a matar. Y entonces esta no es la primera vez que Abraham hace esto, recuerdan. En Génesis capítulo 12 lo hizo también una vez más. En Génesis capítulo 12 lo hizo. Y cuando estamos aquí en Génesis capítulo 20, Abraham tiene el miedo de que lo asesinen debido a la belleza de su esposa. Abraham miente diciendo que Sara es su hermana. Esta no es la primera vez, ya era la segunda vez. En otras palabras, Abraham repite nuevamente el mismo error. Ya ha pasado muchos años. Ya Abraham debería de haber crecido en su fe, pero Abraham repite el mismo error. Y eso simple y sencillamente nos ayuda a nosotros a entender que no importa cuánto tiempo tú hayas sido cristiano, los errores que cometemos como seres humanos, no somos exentos de los errores. Podemos cometer errores, podemos pecar, podemos aprender a depender tanto de nosotros mismos que de vez en cuando se nos olvida depender de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Abraham había crecido muchísimo en su fe, sin embargo vuelve a repetir el mismo error que tuvo aproximadamente 24 años antes. Y entonces vemos que a pesar del llamado de Dios, de haber recibido grandes promesas y de tener una relación cercana con Dios, Abraham también tuvo momentos de debilidad. ¿Tiene usted momentos de debilidad a veces? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Amén o no amén? Ah, bueno, despierta. Tomó café, ¿verdad? Si no, le paso un poquito del mío. Le paso un poquito del mío. Porque Abraham tuvo momentos de debilidad como usted y como yo. Todos los tenemos, hermanos. Yo siempre me sorprendo mucho de
lugares donde se enseña todo lo contrario. Te dicen que si eres cristiano tienes que ser casi perfecto. Y no hay peor mentira que esa. Porque la única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Pero somos humanos. Tenemos luchas, tenemos pruebas, experimentamos debilidades, momentos en los que el temor nos lleva a nosotros a tomar decisiones que parecían prácticas en algún momento, pero en realidad reflejan que nos hace mucha falta de la confianza que debemos de tener en Dios. Así que en este capítulo 20 de Génesis nos muestra que a pesar de nuestra fe, seguimos siendo vulnerables a cometer errores, a dejar que el miedo muchas veces nos controle y a actuar muchas veces de manera en que no honramos a Dios en algunas ocasiones. Así que sin embargo, lo más asombroso de este capítulo, me encanta este capítulo 20, lo más asombroso no es el error que Abraham comete una vez más. ¿Sabe usted lo más asombroso que es en este capítulo? Es la forma en que Dios responde al error que Abraham repite nuevamente. Porque nosotros pensaríamos, no, ya Dios se tuvo que haber cansado de Abraham. Un error tras otro error, y aquí está repitiendo el mismo error que cometió 24 años después, 24 años antes. Y la respuesta de Dios es lo más asombroso en este capítulo, porque la respuesta de Dios es totalmente una respuesta llena de gracia al error de un hombre y de una mujer que cometieron errores anteriormente y están repitiendo el mismo error. Y no estoy diciendo esto para que nosotros vayamos allá afuera y vayamos a cometer error tras error, pecado tras pecado. Al fin y al cabo, la gracia de Dios nos va a perdonar. No, el apóstol Pablo dijo: ¿pecaremos más para que la gracia sobreabunde? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? De ninguna manera. Pero sí debemos de ver de que a pesar de nuestra humanidad, Dios y la gracia de Dios continúan frente a nosotros diciendo: mi gracia es suficiente, mi gracia te perdona, siempre y cuando tú vengas arrepentido y con un corazón dispuesto a cambiar tu vida. Porque arrepentimiento no significa seguir haciendo lo que estás haciendo a propósito. Arrepentimiento significa de que Dios te da la oportunidad de tener un cambio en tu vida. Tú ibas hacia esta dirección, te arrepientes y Dios te dice: ahora te estoy diciendo que vayas hacia esa dirección, y hacia esa dirección tú vas. A través de los eventos de Génesis capítulo 20 vemos cómo Dios en su gracia infinita interviene una vez más para proteger, restaurar y seguir cumpliendo su propósito a pesar de las fallas de Abraham. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones como Abraham, donde tomamos decisiones por miedo, donde tomamos decisiones por inseguridad o simplemente porque pensamos que esa era la mejor decisión para protegernos a nosotros? Hacemos cosas, mentimos, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Tal vez como Abraham hemos recurrido a viejas estrategias porque creemos que somos muy listos, pero a Dios no se le pasa nada, mis queridos hermanos. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, dice: hermanos, no crean que se pueden burlar de Dios. Con Dios, a Dios no se le pasa absolutamente nada. Si Dios no te cae duro muchas veces, es porque simplemente Él dice: no voy a aplicar mi justicia en esta ocasión en tu vida, voy a aplicar mi gracia. Y entonces es cuando tenemos la oportunidad de decir: wow, me merecía otra cosa, pero Dios en su gracia decidió alcanzarme y perdonarme. Cada uno de nosotros, es más, ¿por qué sucede esto? Porque aún nuestros errores, aunque nuestros errores sean grandes, y estoy seguro que todos aquí tenemos algún error que podemos decir: sí, ese es bastante grande, pero aunque nuestros errores sean grandes, la gracia de Dios es mayor que tus errores. La gracia de Dios es mayor que tus errores. Cada uno de nosotros, incluyendo los más fieles en la Biblia, como Abraham, cometieron errores importantes, errores grandes.
Sin embargo, la gracia de Dios brilla a través de nuestros errores, brindándonos constantemente protección, corrección y aún, sobre todo, restauración. O sea, Dios quiere siempre restaurarnos. Así que vamos a entrar a la lección de Génesis capítulo 20 en esta mañana, lo que nos enseña qué lecciones aprendemos de Génesis capítulo 20 cuando Abraham vuelve y comete otra vez el mismo error que había cometido muchos años anteriormente. La primera lección que yo quiero que entendamos, que podemos entender aquí, es que el miedo constantemente nos lleva a decisiones equivocadas. Constantemente, cuando tenemos temor, el temor, es más, el enemigo más grande de nuestra fe no es la incredulidad. Muchas personas dicen, es que fe es creer, y lo contrario a la fe es incredulidad. No, el enemigo más grande de la fe no es la incredulidad. El enemigo más grande de la fe es el miedo. Es cuando nosotros tenemos temor. Y aquí Abraham, en el miedo que él está teniendo, el miedo lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Génesis capítulo 20 verso 2 dice: y Abraham dijo a su mujer, es mi hermana, le dijo a Abimelech, a donde él había ido, a la ciudad de Gerar. Abimelech era el rey de Gerar, y cuando Abraham llega ahí, lo hizo al igual que lo hizo cuando llegó a Egipto con el faraón en el capítulo 12, y le dice, no, es mi mujer, no es mi mujer, es mi hermana, es mi hermana. Y envió, y Abimelech inmediatamente dijo, entonces si es la hermana, este puede ser mi cuñado. Así mismo dijo el faraón, ¿se acuerdan? Este puede ser mi cuñado. Lo primero que dijeron, que qué aprovechados eran estos reyes en esos tiempos, ¿verdad? Nada más veían una mujer hermosa y ellos trataban de aprovecharse y aprovechar todo lo que podían hacer. Y entonces le dijo, la mandó y la tomó, y tomó a Sara y la iba a tomar como esposa, porque ellos acostumbraban a tener más de una esposa. Abraham decidió mentir sobre su esposa por temor a perder su vida. Una vez más, Abraham está fallando en confiar en Dios para la provisión, para el cuidado, para la protección que Dios debería de haber tenido en la vida de él. Y nuevamente, ¿cuántas veces permitimos que el miedo nos guíe? ¿Cuántas decisiones? No te estoy pidiendo que me las digas, pero que sí lo pienses. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida que, si realmente te examinas y eres sincero contigo mismo y para con Dios, te darías cuenta que has tomado esas decisiones porque en vez de confiar en Dios, las tomaste porque te dio miedo y pensaste, esta es la mejor decisión? Conozco a una chica, en los años que estuve viviendo en Carolina del Norte, ella fue parte de nuestra iglesia. Terminó 5 años en prisión por un descuido que tuvo al estar cuidando a una niña. Si ella hubiera dicho la verdad desde el principio, no hubiera pasado ni un solo día más en la cárcel después del juicio. Pero en el miedo que ella tenía, lo que ella había hecho es que dejó agua caliente. Dice, es que yo tenía un hongo en el pie, puse agua a calentar, a hervir en la estufa, y cuando el agua ya estaba hervida, bajé la olla y la puse en el suelo de la cocina y dije, oh, se me olvidaron las cosas con las que me tengo que limpiar el pie. Fue al baño y en cuestión de 5 segundos la niña que ella cuidaba había llegado a la cocina y metió sus manitos en el agua hirviendo. La reacción de ella fue correr, agarró a la niña, la puso en el lavaplatos y le empezó a poner agua fría, lo cual eso provocó que le salieran ¿qué? Ampollas, porque es lo peor que puedes hacer. Le salieron ampollas a la niña, se miraba peor de todavía lo que pudo haberse visto si no hubiera hecho eso. Pero ella vino y ella dijo, no sé cómo lo hizo, y se inventó una historia que ni nadie se la iba a creer nunca. Cuando yo voy, visito a esta joven y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que lo que realmente pasó fue esto. Le digo, mija, pero ¿por qué no dijiste la verdad desde el principio? Fue un error, no lo hiciste a propósito. Entonces los investigadores llegaron a la conclusión que no, tuvo que habérselos puesto ella las manos a la niña, y no era cierto.
si simplemente hubiera dicho la verdad, pero por temor no dijo la verdad. Y por temor no dijo la verdad y terminó 5 años en la cárcel. Y después de los 5 años, deportación. Sufriendo lejos de quien era su esposo antes y de sus 2 niños. Pero ¿por qué muchas veces actuamos de esa manera? Porque tenemos temor y pensamos muchas veces que somos más listos que Dios. Y tomamos decisiones y decimos cosas que muchas veces nos metemos a un problema más grande. Por lo tanto digo, ¿cuántas veces hemos permitido que el miedo nos guíe? El miedo puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos también a actuar en contra de los principios de Dios. Sin embargo, ¿qué hace la gracia? El miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas, pero la gracia de Dios interviene en nuestros fracasos. La gracia de Dios es precioso, hermanos. Es más, yo le digo una cosa. Me encanta mucho una canción de Jesús Adrián Romero que dice: si no fuera por tu gracia y por tu amor. Es más, hay otra canción de él también que dice que básicamente, y no podría, dice él, y no podría estar aquí si no fuera por tu gracia. O sea, ¿cree usted que yo estoy parado aquí porque me las puedo? De ninguna manera, hermanos. Si tan solo, me encanta esa canción de Jesús Adrián Romero porque dice: si tan solo ustedes pudieran ver lo que realmente soy, un ser humano imperfecto. Si tan solo cada uno, imagínense ustedes que cada uno de ustedes al entrar por esa puerta, yo les digo: hermanos, hoy en este día hay algo nuevo que vamos a hacer y solo puede entrar por ahí si usted está dispuesto a hacerlo. En este día vamos a ponerle una maquinita a todos aquí, le vamos a conectar una maquinita aquí. Y todo lo que ustedes estén pensando se va a proyectar en estas pantallas. ¿Cuántos de ustedes se quedarían al servicio? Se me queda vacía la iglesia, hermano. Porque en nuestra imperfección no queremos que nadie sepa lo que realmente traemos por dentro. Es la realidad de la vida. Somos imperfectos. Somos imperfectos y cometemos tantos errores, pero los cometemos muchas veces por miedo. Y la gracia de Dios interviene y nos dice: mi gracia te salva, mi gracia te perdona. Y es por eso que en el versículo 3 ahí le dice Dios, pero vino Dios a Abimelec y Dios tuvo que intervenir. Vino Dios a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, le dijo. O sea, Dios intervino para salvar a Abimelec, pero también para salvar a Sara. Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios interviene para proteger a Sara, pero también interviene para proteger a Abimelec del pecado, mostrando su gracia incluso en medio del error que Abraham estaba cometiendo. Dios intervino en un sueño y previnió a Abimelec de un desastre moral que estaba a punto de suceder. Aunque cometamos errores, mis queridos hermanos, Dios sigue siendo soberano y puede intervenir. ¿Cuántas veces Dios te habrá protegido? ¿Cuántas veces Dios, y a veces dice: no salieron las cosas como yo quería? Es que Dios no quería que salieran así, porque tal vez esas cosas te iban a llevar a un error peor en tu vida. Y a veces Dios te evita. A veces Dios interviene para que no tengas consecuencias mayores. Debemos de siempre estar agradecidos con Dios por las veces que Dios nos ha protegido, incluso cuando no lo hemos merecido. Y nosotros sabemos que hay momentos: no me merecía que las cosas salieran así, no me lo merecía, pero me salieron así y Dios me protegió. Así que lo primero que tenemos que entender es que el miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas, pero la gracia de Dios interviene a pesar de nuestros fracasos. Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedir perdón muchas veces. Es todo lo que Dios quiere. Es más, dijo el Señor Jesucristo: no vine a condenarte, vine a perdonarte.
no vine a condenar al mundo, vine a buscar lo que se había perdido. Tú estabas condenado, Él te salva. Tú estabas perdido, Él te encuentra. Por lo tanto, número 2, la repetición de nuestros errores es una realidad humana, hermanos. Por eso lo dije. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que hemos cometido aquel error y que lo hemos repetido? Porque la realidad, la repetición de nuestros errores es una realidad humana. Le había dicho en el versículo 13 Abraham a Sara, cuando vayamos, desde antes de salir, le dijo, desde antes de que cuando ya Dios nos llamó y íbamos a salir de nuestra ciudad originalmente donde vivíamos, Abraham le dijo a Sara, la preparó de antemano. La preparó de antemano, aun cuando no habían pasado las cosas. Ya Abraham dijo, no, estás muy bonita, Sara. Y si te ven, me van a matar en cualquier lugar donde vayamos para quedarse contigo. Y entonces le dijo, de antemano la preparó, según el versículo 13 del mismo capítulo 20. Y le dijo, mira, donde quiera que vayamos, no digas que eres mi esposa, ¿ok? Di que eres mi hermana. ¿Sabe usted lo que yo admiro mucho de Sara? Que Sara era una mujer increíble. Yo creo que la hermosura de Sara no era, obviamente era una hermosura física, pero ¿sabe cuál era la hermosura más grande de Sara? Lo interno de su corazón. De que aun cuando Sara también cometió algunos errores en este proceso, Sara tenía una cosa, que aprendía a obedecer a Dios y escuchaba a su esposo y su preocupación. Escuchaba la preocupación de su esposo. Aquí le dice el esposo, mira, no digas que eres mi hermana, di que eres no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y Sara muy mandadita, ¿verdad? No estoy diciendo que era dejada, no. Acuérdese que Sara también le dice a él, no, Abraham, tienes que hacer esto. Y Abraham hace lo que ella le dice y comete un error. ¿Se acuerdan? Cuando se metió con la criada de Sara. Pero Sara era una mujer que era muy entregada a Dios y entregada a su familia. Y eso para mí es un asunto de admiración increíble, increíble. Y ahí le dice Abraham a Sara, mira, no, donde quiera que vayamos, eres mi hermana, no eres mi esposa. Lo que Abraham estaba haciendo era protegiéndose él y desprotegiéndola a ella como mujer. Ella como mujer delante de Dios está actuando correctamente. Él no está actuando correctamente al no proteger a su esposa, ya que esposos, se los digo esta mañana, la palabra de Dios dice que usted ha sido llamado a proteger a su esposa. Así que si usted tiene una esposa o quiere tener una esposa, sepa que Dios lo ha llamado a protegerla, a guiarla espiritualmente. Usted debe de ser el guía espiritual. Usted debe de ser, dice la palabra de Dios, que el hombre es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted tiene una responsabilidad de amarla, de quererla, de cuidarla, de tratarla como vaso frágil, dice Primera de Pedro. Si un hombre hace estas cosas, hermanos, ¿qué mujer no va a comportarse de la manera correcta? Difícilmente una mujer no se va a comportar de la manera correcta. Pero aquí Abraham estaba pensando más en su beneficio. Abraham estaba siendo egoísta. Y en el egoísmo de Abraham le dice, no digas que eres mi esposa, tomando el riesgo para que Sara fuera llevada e incluso tocada sexualmente por otros hombres, con tal de él proteger su vida. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? A pesar de los errores de Abraham, la gracia de Dios nos muestra que nuestros errores, porque esos errores que estaba cometiendo Abraham, cualquiera hubiera dicho, ese no califica para ser un siervo de Dios, o ese no califica en el plan de Dios. ¿Sabe que a pesar, la gracia de Dios es tan grande, hermanos, que a pesar de los errores de Abraham que estaba cometiendo, los errores de Abraham no lo descalifican del plan de Dios? Y solo te lo digo esta mañana, ¿tú crees que los errores que tú has cometido en tu vida, ya los cometiste y dices tú, no, yo ya cometí tantos errores? ¿Cómo? ¿Qué Dios va a querer conmigo? O sea, que no soy lo suficientemente bueno. Es que a Dios le gusta agarrar lo que no es bueno para transformarlo.
A Dios le gusta agarrar lo que está roto para coserlo. A Dios le gusta agarrar lo que está quebrado para restaurarlo. A Dios le gusta agarrarnos a nosotros cuando nosotros decimos: no sirvo para nada, he estado cometiendo tantos errores en mi vida. Y Dios dice: no, es que en estas personas así, dice Dios, es en los que yo me glorifico, porque eso es lo que Dios restaura. O sea que la gracia de Dios, la repetición de los errores es humano, pero la gracia de Dios nos enseña que eso no nos descalifica del plan de Dios. Dios cumple su propósito. Y sabe hasta qué punto. Abraham está cometiendo un gran error, pero sin embargo Dios le dice a Abimelech en el versículo 7: ahora pues, le dice a Abimelech, devuélvele la mujer a su marido, porque no le dice es cualquier vago por ahí que anda mintiendo. No, le dice es profeta. O sea que el error no descalificó a Abraham del plan de Dios. Es profeta, le dice. Es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y entonces en el versículo 17, ¿qué sucede? Entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener hijos. La mujer de Abimelech tampoco podía tener hijos. Y ahí muestra de que a pesar de que Abraham acababa de cometer un error, Dios sigue usando a Abraham de acuerdo a su plan. De acuerdo al plan de los humanos, nosotros inmediatamente alguien comete un error en tu vida o cerca de ti, ¿qué es lo que nosotros decimos? Estás tachado, perdiste, no sirves. Y tenemos la tendencia como seres humanos a criticar a la persona que ha tenido errores y que ha fallado. Y aquí Dios dice: tus errores, incluso tus repetición de errores, no sobrepasan mi gracia, dice Dios. Cuando yo tengo un plan contigo, Dios dice: lo voy a cumplir por un lado o por otro, lo voy a cumplir de una manera o de otra, porque la gracia de Dios te perdona. Abraham se vino, vamos a ver en un momentito, Abraham tuvo que pedir perdón y llegó a un arrepentimiento y lo demuestra con sus acciones. La gracia de Dios, podríamos ver en tantos versículos en la Biblia cómo la gracia de Dios es aplicada a ti, a mí, a ti que tal vez llegaste esta mañana aquí diciendo: quiero ir a la iglesia porque tantos errores he cometido, que quiero que Dios hable a mi corazón. Y Dios no habla a tus errores, Dios habla a tu corazón, diciéndote: tus errores no te descalifican del plan de Dios. El plan de Dios es mayor, el plan de Dios es mucho más grande. Nuestros errores no nos descalifican del plan de Dios. A pesar de que Abraham repite su mismo error, Dios no lo descalifica. Número 3. En este pasaje también nos damos cuenta que la gracia de Dios trae corrección y no solo consecuencias. La gracia de Dios trae corrección. Ahí, como vimos anteriormente en el versículo 7, vemos que Dios corrige a Abimelech y le dice: devuélvele la mujer a su marido. En otras palabras, Dios confronta a Abimelech y le da la oportunidad de corregir su error. La gracia de Dios te va a dar la oportunidad de corregir tu error, hermano, hermana. Pero cuando Dios te dice y Dios te confronta y tú te das cuenta, ¿sabes cómo te confronta Dios? A través de su palabra. Dice que la palabra de Dios, dice el libro de Santiago, que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos miramos. Y cuando estás leyendo la palabra de Dios o cuando se te está predicando la palabra de Dios te dice cuáles son tus defectos. Es como un espejo que te dice: mira, ya te tienes que peinar por aquí, te tienes que limpiar acá, y el espejo te está diciendo qué tienes que hacer. La palabra de Dios te dice que te veas a tu alma, que veas tu alma, que veas tu corazón y te corrige. Dios siempre busca el corregirte.
Dios siempre busca el corregirte. Antes de darte consecuencias, Dios primero te va a dar la oportunidad de que tú corrijas el error que cometiste. Pero cuando Dios te está dando esa oportunidad, por favor, aprovecha la oportunidad en la que Dios te está corrigiendo por las buenas. Si tú no escuchas a Dios por las buenas, te lo prometo, Dios lo vas a escuchar por las malas. O no lo escuchas, o lo escuchas o no lo escuchas. Yo recuerdo cuando yo estaba bastante joven y yo sabía que el Señor me estaba llamando. Yo sabía que Dios quería tratar con mi vida. Tenía un amigo que me llegaba a invitar a la iglesia y yo siempre le decía: sí, el domingo voy, te lo prometo. Pero no le decía que domingo. Sí, yo te acompaño. Así le decía. Y un día iba a haber un partido, no me recuerdo si era aquí en el Rose Bowl. Creo que, sí, era en el Rose Bowl de Pasadena. Y ustedes saben que a mí no me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero en ese partido, no, yo dije, no me pierdo este partido. Y el partido, y era el domingo. Ay, le dije a aquel que iba a ir con él a la iglesia. Dije, no, y le voy a decir que algo me pasó. Es más, ni le voy a contestar ni nada. En ese tiempo no habían celulares, habían beepers. ¿Se acuerdan de los beepers? Estamos viejos ya, hermano. Estamos viejos ya. Sí, pero me acuerdo de los beepers. Y entonces me mandaba un mensaje de beeper y otro mensaje de beeper, y yo no le contesto. Entonces, esa tarde, que yo se supone que esa mañana tendría que haber ido a la iglesia, pero era en la tarde, el partido era a las 6 de la tarde, y yo a las 4 de la tarde, antes de irme, comencé a sentir un dolor aquí. Y si le enseño lo que hay debajo de esta camisa, hay una cortada así, porque el dolor que tenía ese día aquí, que no tenía ni idea, fui al hospital de emergencia, y en un hospital me dijeron: no, lo que tienes es gas acumulado. Dije yo, bueno, ayúdenme a sacar el gas. Entonces me dieron pastillas, ¿cómo se dice? Purgantes, laxatives. Me dieron esas pastillas para purgar el estómago. Me puso peor aquel dolor, hermanos. No era gas. Y después, bueno, yo traté con ese hospital de otra manera, pero me mandaron un bill como de $1,000 por darme de esas pastillas de chocolate que te hacen ir al baño, ¿no? Me dañó más. Pero me recuerdo yo que esa misma noche, ya como a las 3 de la mañana, me habían mandado a la casa, y como a las 3 de la mañana yo vivía yo solo, y tenía yo mi departamento, y me acuerdo yo que llamé al 911. Inmediatamente llamé al 911, inmediatamente para el hospital. El siguiente hospital al que me llevaron fue el hospital de Silmar. Y cuando me llevan a ese hospital, me empiezan a hacer exámenes y todo. De un día a otro a mí me empezó a doler esto. Nunca me había dolido. Y entonces me dijeron: qué raro, porque si fuera tu apéndice, me dijo el doctor, eso quiere decir que hubieras estado teniendo dolores constantemente por un tiempo. Le dije: nunca me ha dolido. O sea, yo no padecía de dolores ni de cabeza, ni de estómago, ni de nada. Y entonces me dice: tenemos que ver una cosa más. En ese tiempo todavía no podían ellos deducir si era el apéndice o no, porque no salía en los exámenes. No sé si ahora lo pueden hacer, me imagino que sí. Pero lo que sucedió es de que el apéndice se me había estallado. Se me reventó el apéndice. Creo que le llaman a peritonitis, ¿sí? Un rupture appendix. Y cuando el apéndice se me había estallado, no se daban cuenta todavía que eso era lo que había pasado. Pero el doctor me dice: mira, te vamos a tener que operar, me dijo al siguiente día. No sabemos lo que es, por lo tanto, solo te vamos a pedir, firme este papelito que dice que si te nos mueres, no somos responsables. Ay, dije yo, qué ánimo. Qué ánimo en la cama de operación, ¿verdad? Y ya vine yo, ¿y yo qué iba a hacer? Firmar. Ya queda usted en las manos de los doctores, lo que ellos quieran. Si lo quieren destazar, ahí lo destazan a uno. Y me abrieron y todo, y da el hecho que tenía el apéndice, se me había estallado el apéndice. Me acuerdo que me desperté con 2 mangueras al lado,
Y me acuerdo que una manguera me la habían puesto como por acá, porque cuando me la sacaron lo sentí. Y me habían puesto 2 mangueras para sacar la infección. Estuve todavía 15 días más en el hospital. Cuando salí del hospital salió un hombre transformado. Porque si no fue por las buenas, ¿fue por qué? Por las malas. Pero sabes, yo siempre decía, Señor, ese día dije yo, Señor, ahora sí voy a la iglesia. Ahora sí voy a la iglesia. Y comencé a ir a la iglesia. Lo que yo no sabía es a lo que Dios me estaba llamando. Después, 3 años después, su servidor estaba plantando su primera iglesia. Dios me estaba llamando al pastorado. Y en los primeros 3 años de mi instituto bíblico fue cuando me di cuenta, esto es lo que Dios quiere de mí. Y de ahí para allá es historia. Tengo 28 años pastoreando. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios te corrige antes de traerte palo duro. Y si no escuchas, la gracia de Dios va a traer palo duro para que lo puedas escuchar. Para que lo puedas escuchar. Es una realidad de la que no nos escapamos. Hay mucho más de qué hablar, pero se nos fue el tiempo. Solamente quiero decirles de que también la gracia de Dios restaura relaciones. Y sobre todo, la gracia de Dios quiere restaurar su relación contigo. Es su relación contigo la que Dios quiere restaurar. La gracia de Dios restauró la relación entre Abraham y Abimelech. Pero la gracia de Dios, la relación principal que quiere restaurar es la tuya con Él. ¿Vas a escuchar la corrección de Dios? ¿Vas a escuchar el corazón de Dios diciéndote, aunque has repetido el mismo error, el mismo pecado, estoy dispuesto a perdonarte? Dios quiere perdonarte. Así que en esta mañana Dios te da esa oportunidad. No termines en el hospital, no es agradable. Que sea por las buenas y no por las malas. Pero eso solo lo decides tú. Padre, queremos darte gracias en esta preciosa mañana, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Queremos darte gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias por lo bueno que eres con nosotros a pesar de no merecerlo, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, estaríamos perdidos, Señor. Bendícenos, ayúdanos a reconocerte, ayúdanos a reconocer cada una de las cosas en las que estamos cometiendo errores, pero ayúdanos a reconocer que tu gracia es mayor que nuestros errores, que no hay error, que no hay pecado del cual tú no nos puedas librar y salvar, Señor. Tu gracia es mayor. Ese regalo inmerecido es mayor que cualquier pecado. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que podamos salir de este lugar, Señor, con una mentalidad diferente hoy, y que podamos decir, Señor, me quiero comprometer contigo, y me quiero comprometer contigo por las buenas, porque tu gracia es mayor que mis errores y mis pecados. Me quiero comprometer contigo, Señor, y pedirte perdón. Y ahí donde estás de pie, puedes decirle en tu corazón, no tienes que pasar aquí, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, perdóname. Esta mañana me estás dando la oportunidad de pedirte perdón y de que tu gracia sea aplicada a mi vida. Perdóname. Me comprometo contigo a hacer lo mejor de mí para escucharte, para obedecerte, para servirte. Pon en mi corazón la fuerza
para estar en este lugar, escuchando tu palabra, sirviéndote a ti, a través de servir a los hermanos. Perdóname por mis pecados. Dame una nueva oportunidad. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos amén. La gracia de Dios.